tal a todos amigos y amigas? Bienvenidos a otro nuevo episodio de tu podcast ¿Hacia dónde ir? Yo soy tu amigo Osvaldo y espero que este episodio sea de tu agrado y te puedas llevar algo de todo lo que aquí se diga. Sin más, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo episodio, bienvenidos a otro nuevo capítulo de su podcast ¿Hacia dónde ir? En donde como cada semana pues trataremos de buscar un poquito más el sentido y la respuesta a la pregunta muchas veces realizada y muchas más incomprendida ¿hacia dónde ir? El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Perote, Veracruz, con un gran amigo que yo estimo mucho, con mucha experiencia en este medio inclusive. Sin más, ¿qué tal? Don Francisco Rivera Zamudio. ¿Qué tal, mi buen amigo Paco Rivera? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Osvaldo, y muy contento de estar platicando contigo esta tarde gris, lluviosa, típicamente peroteña. Es correcto, don Paco. Pues nada, antes que nada agradecer, primeramente digo a las personas que nos ven, nos escuchan, pero seguidamente a usted, don Paco, por aceptar la invitación a estos espacios de diálogo en los que, bueno, pues buscamos poder transmitir algo a toda nuestra audiencia que le pueda ser de valor, ¿no? Partiendo desde perspectivas muy personales. Al contrario, yo te agradezco mucho que me hayas hecho el honor de invitarme a platicar contigo. No, hombre, pues sin más, don Paco, digo, por lo que pude revisar, usted ha estado muy metido en este tema de lo que es pues los medios, la comunicación, el tema de la opinión pública, pero antes me gustaría detenerme y hacer un paréntesis en ese don Paco de los años en los que tuvo paso por la carrera de Derecho. ¿Cómo es esa historia? Que nos cuente un poquito esa parte. ¿Cuándo surge el amor? Mira, yo nací en el puerto de Veracruz. Sí. Por ahí de 1978, cuando tenía 18 años, pues había que elegir una profesión. Okay. La verdad es que a mí me hubiera gustado desde un principio estudiar teatro, porque eso ha sido mi verdadera vocación en la vida, pero pues poco por la influencia familiar y por las aspiraciones que uno tenía ahí, pues de escalar en la movilidad social, pues no podía yo darme el lujo de estudiar algo que era muy incierto, ¿no? En aquella época todavía, en cuanto a poder vivir de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues había que optar por una carrera de las que sí te permitían vivir con más holgura y más comodidad en su ejercicio, ¿no? Derecho, médico, contador, ingeniero, eran las carreras que principalmente se estudiaban en esa época. Y yo opté por estudiar Derecho, que si bien no me disgusta, porque tiene cosas muy apasionantes el derecho, sobre todo la teoría, la doctrina jurídica, el gran debate sobre lo que es la justicia y sobre el formalismo jurídico y el justnaturalismo. Y es una discusión pues que tiene milenaria, sí, sobre la que todavía no hay acuerdos. Pero pues a mí, que siempre me ha gustado debatir ideas, me resultó interesante y grato estudiar esa carrera. La estudié, pero ya a la hora del ejercicio, la verdad es que nunca me encontré cómodo en el ejercicio de la profesión, como abogado estrictamente. Desde luego hay muchas áreas en las que puede uno trabajar. Yo empecé a trabajar en el sector público, en la administración pública, en el gobierno del estado. Okay. Te estoy hablando de la época del gobernador Gutiérrez Barrios, o sea, hace muchos años, mediados de los 80s. Okay. Y bueno, pues ahí tuve oportunidad de trabajar en diferentes dependencias del gobierno estatal, en la Secretaría de Finanzas, en la Secretaría de Gobierno, en la Contraloría General del Estado, en la Procuraduría, entonces Procuraduría, hoy Fiscalía General, en la Contraloría, en fin, en varias dependencias tuve la oportunidad de trabajar, y por azares del destino, circunstancias fortuitas, de repente me vi en el tema de los medios de comunicación, y bueno, pues digamos que hice una pausa en mi trabajo como burócrata, vamos a decir. En esa parte, sí, como que más formal o administrativa, por llamarle de una manera. Exactamente, sin dejarlo del todo.
trabajé también en algún momento en el Ayuntamiento de Jalapa, trabajé muy recientemente en el Ayuntamiento de Perote, que es lo que me permitió llegar aquí a esta ciudad, en la que me pienso quedar. De hecho, analizaba, digo paréntesis ahí, usted lleva radicando aquí en Perote 4 años, desde 2018, sí. Y que fue por el tema laboral. Antes de entrar a ese tema, a los cambios a lo mejor no es mucha la diferencia de Veracruz a Perote, pero yo creo que sí hay muchas cosas que cambian. Pero antes, y retomando un poco lo que menciona, básicamente su inicio en la formación como abogado fue dado de acuerdo a los constructos sociales que se han ido creando, pues lo que usted dice, ¿no? Como para poder acceder, o lo que en ese entonces se creía que eran los medios para acceder a un mejor nivel de vida, ¿no? Y un mejor estatus. Así es. Pasa que no se sintió cómodo y bueno, como dice, yo creo ahí que las ventajas de estudiar, y más en una cuestión de estas con un acervo cultural tan grande como es el derecho, que digo, ahí un servidor también lo estudió. Somos colegas. Exactamente. Sí. Y creo que colegas en ambas, porque como que no nos sentimos cómodos en esa parte. Pero creo que son cosas de las que, pues bueno, no te arrepientes y no te hacen mal. No, por supuesto. O sea, lo que aprendes, claro, la forma en lo que lo puedes aplicar, yo creo que es bastante, bastante bueno. Pero sí, es bien curioso cómo por este tipo de cuestiones de las construcciones sociales, uno a veces tiene que elegir cuestiones que a lo mejor lo vemos, yo así lo llamo, las vemos como que son el medio para llegar a un fin, ¿no? En ese caso, para usted, bien o mal, el estudiar la carrera y poderse involucrar en el sector público o administrativo fue, digamos, el medio para llegar al fin, que fue ya poder empezar a comunicar y a opinar con un punto de vista y un criterio, yo creo que más enfocado, ¿no? Porque eso es también bien importante, y yo justo le quería preguntar esa parte a usted que lleva más tiempo en esto. Creo que muchas veces las personas que están detrás de una cámara, de un micrófono, como comunicadores, no entienden la importancia que está en el poder de su palabra, en el cual uno debe de tratar de ser lo más objetivo, creo yo, y crítico posible. ¿Cómo cree usted que es la mejor manera de poder cuidar y poder darle un buen mensaje a toda la audiencia? Digo, usted lleva desde el 96, por lo 25 años. 25 años en el tema de la locución. ¿Cómo ha manejado para poder llegar a las personas con la mejor crítica y objetiva, y pues transparente posible? Mira, yo he tratado, y afortunadamente las cosas se me han acomodado para poderlo hacer así. He tratado de ser lo que tú dices, objetivo, crítico, porque pues el ejercicio del periodismo, de la comunicación, debe ser para criticar al poder, porque si eres obsequioso con el poder, ya no haces periodismo, haces propaganda. Y eso no fue lo que yo quise emprender como actividad profesional cuando me vi en el asunto de los medios. Entonces, lo que yo he hecho siempre es pues tratar de manera informada, porque eso es otra parte muy importante, tienes que estar muy informado de lo que está ocurriendo a tu alrededor y de quién es quién y de cuál es la historia que hay detrás de los actores políticos y cuál es la historia de este país en general, ¿no? Así es. No de ahorita, del año pasado, sino la historia, por lo menos desde que llegamos a la vida independiente. Entonces, a partir de eso, pues lo que yo he intentado siempre es mantener una posición crítica, objetiva, y ser congruente entre lo que yo pienso y lo que yo opino. ¿No? Sí, claro. Esa ha sido, digamos, lo que yo he hecho durante todo este tiempo. Cuando yo empecé, por circunstancias personales y del grupo de trabajo con el que yo estaba en TV Azteca Veracruz, pues había cierta confrontación con el gobierno del estado de aquel entonces, que encabezaba Patricio Chirinos. Por parte de la televisión con el gobierno. Por parte del grupo de empresarios que tuvieron en Jalapa la concesión de TV Azteca Veracruz. Y eso pues permitió que desde un inicio yo pudiera disfrutar de una gran libertad y de una gran apertura para emitir mis opiniones sobre lo que yo veía. Con libertad. Así es. Que el secretario de gobierno era Miguel Ángel Yunes Linares, que la verdad era
desde entonces, y yo creo que siempre lo ha sido, un auténtico déspota, no muy ilustrado. Y bueno, hubo oportunidad de decir todo eso, ¿no? En ese periodo. Eran los últimos años del gobierno de Patricio Chirinos, que lo que son las cosas ya con la perspectiva del tiempo y a la luz de lo que vino después, es un gigante, el exgobernador Chirinos, que ya quisiéramos tener otro como él. Ok, ahí fueron, digámoslo así, como que donde usted cree que se generó ya ese amor por completo, donde aparte de ya sentir esa pasión de que quería dedicarse a esto, fue donde cuajó, por así decirlo, para ya en el ejercicio darse cuenta que ahí sí se sentía cómodo, que ahí se sentía pleno. Y fíjate que yo descubrí una nueva vocación en mí a los 30 y tantos años, ¿no? Una nueva vocación y como tú dices, una nueva pasión, claro, ¿no? Un nuevo motivo de desarrollar una actividad profesional. Después de esa experiencia de TV Azteca, pues por cuestiones ahí que son otra historia, hubo problemas entre los socios. TV Azteca en la Ciudad de México retiró la concesión a los empresarios locales, se fue de Jalapa el estudio, se trasladó al puerto de Veracruz, y yo ya no estaba en los planes de TV Azteca para el traslado a Veracruz, por cuestiones ahí de los pleitos internos, ¿no? Con los socios locales. Entonces, bueno, yo había tenido oportunidad de cultivar una buena relación de amistad con el entonces candidato, ya después gobernador Miguel Alemán Velasco, y cuando concluyó este episodio, pues yo lo fui a ver y le pedí trabajo. Le dije, oiga, don Miguel, pues ya el asunto de la televisión, que fue muy bonito, se acabó. Y entonces, pues yo necesito volver a lo que había sido hasta entonces mi actividad profesional, la administración pública. Y el gobernador Alemán, de manera muy generosa, me dio oportunidad de colaborar en su gobierno, con quien en ese entonces era el Contralor General del Estado, que era un buen amigo también. Y pues ahí me dieron una chamba en la Contraloría General del Estado. Okay. ¿No? Para esto yo ya había trabajado anteriormente en la Secretaría de Finanzas, en la Procuraduría. O sea que se vivió, digamos, en esa parte, aparte del tema laboral, en una mezcolanza entre la administración pública y el tema de la comunicación social, enriqueciendo una con la otra, ¿no? Al final del día. Así fue. Le permitía. Sí, y yo estaba en la Contraloría General, estaba yo encargado de la dirección de licitaciones. Okay. Algo que no creas que fue muy de mi agrado, a lo mejor a ti te hubiera gustado porque tú eres contador, pero para mí no era una cosa así que lo apasionara, por así decirlo. Que me entusiasmara, ya no digamos mucho, casi nada. Entonces, en esas andaba, bueno, pues la administración pública tiene aparte de la tarea sustantiva que te toque desarrollar, pues tiene sus rituales, tiene, ¿no? Que el Contralor, que era mi jefe directo, pues va a izar la bandera en el Parque Juárez y hay que ir y estar ahí. Y ese tipo de cosas, después de haber estado en televisión, la verdad ya no me gustaban. Sí, porque usted conoció, perdón que le interrumpa, conoció ya otra parte, otra cara de ese entonces, cómo se manejaba, ¿no? Así es. Digo, para poner un poco de contexto, y perdón que le corte ahí, cuando fue su paso por la televisión, ¿usted qué era la acción que desempeñaba en la televisión? Yo empecé con una sección muy corta en el noticiero estelar, noticiero local de finanzas. Ok. Y después de eso, cuando el canal decidió abrir un espacio matutino, me invitaron a que yo lo condujera ya completo, ¿no? Y bueno, el espacio tenía noticias, tenía comentarios y tenía una sección ahí de esto que llaman miscelánea, ¿no? Que era pues, consejos para el hogar. Había unas muchachas muy guapas y muy simpáticas que eran las que hacían esta parte. Y luego pues, tuvimos oportunidad ahí de hacer cosas conjuntamente con ellas. Alguna vez nos invitaron a hacer un programa en Boca del Río.
a conducir un evento de Señorita Veracruz, ¿no? Ok, ya digamos todo lo que podían ir aprovechando del medio. Así es. Entonces, pues ya cuando regresé a la administración pública, no me sentía yo muy cómodo, la verdad. No, definitivamente. La verdad ya no. Y entonces un buen amigo se acercó a mí y me dijo, oye, hay oportunidad de seguir haciendo televisión. Le dije, pero pues ¿cómo? Pues ya TV Azteca se fue a Veracruz. Telever también está en Veracruz, el Canal 4 más. Pues yo no, en ese momento yo no pensé en el Canal 4 más, que hubiera podido ahí continuar, aprovechando que el licenciado Miguel Alemán me dio la oportunidad, y cuando le pedí el trabajo me dijo más o menos como a dónde quería ir. Yo le dije donde crea que le sirva mejor, pero ahí luego he pensado que ahí debía haber dicho pues al canal, ¿no? Pero no lo hice, y por eso yo nunca he trabajado en el canal, en TV sí, más. Sí. Entonces este amigo me dijo, no, pero mira, hay la posibilidad a través de la televisión por cable. Estoy hablando de 1998. Okay, ya. Todavía no veía tele, pero ya andábamos por ahí. Sí. Entonces, bueno, no era fácil porque, pues, no es como ahora. Ahora hay cualquier cantidad de recursos y elementos tecnológicos para hacer las cosas con mucha facilidad. No, en ese entonces, pues, todavía no entrábamos a la era digital, ¿no? Sí, todavía. ¿Cómo eran, aprovechando y que está tocando ese tema, cómo eran esos procesos? ¿Cómo era el tema del informar? O sea, ¿cómo les llegaba a ustedes la información para ustedes poderla plasmar en los noticieros o en los programas? Pues mira, yo finalmente Megacable me dio la oportunidad, bueno, me ofreció una especie, pues no propiamente de sociedad, pero me vendieron un espacio. Ellos me vendían el espacio, yo lo comercializaba y ahí fue como seguía haciendo televisión. Okay. Era difícil porque te digo, ellos solo te vendían el espacio, no te daban nada más. Usted tenía que ver la manera de la monetización. Tuvimos que empezar por instalar un estudio de televisión, ¿no? Que en aquel entonces no era nada barato. No era nada barato ni nada fácil, hubo que comprar ahí con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, comprar unas cámaras que por ahí andan todavía, cámaras que en aquel entonces eran muy buenas, pero que ahorita ya son piezas de museo, ¿no? Y bueno, la edición era en islas de edición muy grandes y que ocupaban mucho espacio y caras también. Sí. ¿No? Entonces el trabajo de iluminar el estudio era con equipo pesado, pues. Sí, no había tanta, no se podía hacer tan compacto como el día de hoy, ¿no? No. Y necesitabas un estudio y para hacer un noticiero, que es lo que originalmente yo empecé a era producir, como su línea. Sí, pues hay que contratar reporteros y editores. Esa parte es la interesante. ¿Cómo funcionaba en ese entonces? Pues era contratar gente que estuviera en los medios, que saliera a reportear en Jalapa, ¿no? Jalapa es una ciudad en la que hay mucha información por ser la capital. Claro. Y por ser una ciudad grande, además, bueno, mediana. Entonces, pues había que hacer eso. Pero fíjate que pasó una cosa bien curiosa. Yo me di cuenta rápidamente que iba a ser difícil que yo compitiera con los noticieros de los otros espacios de televisión. No podía yo competir con Telever, que tiene una infraestructura. Imagínate, nada más. Ni con TV Azteca, que también traía ya una infraestructura muy, muy grande. Ni con TV Más, que eran los canales en los que se podía ver noticias locales. Sí. Entonces así fue como nos fuimos enfocando más al asunto de la opinión. Okay. A partir de las noticias que informaban en todos los espacios de noticias por televisión, nosotros le metíamos un plus, que era el comentario. Con mucha libertad. Además, sí. ¿No? Y aparte aprovechando de un medio del que ya estaba publicado, ¿no? Como que de cierta manera no tenías la necesidad de... No, sí teníamos un par de reporteros que nos nutrían de información,
Pero, porque sí había que conseguir la información, no era como ahora. Es que justo es No, a lo que no quería llegar. existía el calor político, O sea, imagínate. en aquel entonces no era así como No, que si hubiera tomar una existido, fotografía con un celular, un WhatsApp, don Paco, mira, acaba de pasar esto. ¿Cómo era ese proceso? No, había que mandar a la gente al campo y esperar a que regresaran con la información. Y esperar a que regresaran con la información, claro, sí. No, pues no había los portales de noticias que hay ahora, sí, que en tiempo real te están diciendo qué, quién, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Y a partir de lo cual ya tú puedes hacer ahí tu trabajo de comentario. No, había que ir a conseguir la información y esto era costoso. Y la verdad es que el primer año de esto fue difícil, fue complicado, a un punto de estar casi tirando por tirar la toalla. Pero afortunadamente logramos posicionarlo. Fue el primer noticiero independiente, vamos a decir, local en Jalapa. No tenía la cobertura que hay ahora con estos medios de ahora. Se podía ver solo en Jalapa y solo para los suscriptores de Megacable. Okay. No era como ahora que nos ven en todo el mundo. Sí, ¿no? Pero tuvo éxito. Afortunadamente tuvimos un buen resultado, tuvo buena recepción de la gente, tuvo audiencia. Pudimos tener mucha libertad para expresar puntos de vista. El gobierno de Miguel Alemán fue un gobierno muy respetuoso de la libertad de expresión, tuvo ahí un par de coordinadores de comunicación social muy profesionales, entre ellos Raúl Peinberg, que tú seguramente lo conoces, un hombre que ha sido exitosísimo en la comunicación, un líder de opinión en Estados Unidos, ¿no? Y fue director de comunicación social en la época de Alemán. Y la verdad hubo mucha apertura, mucha tolerancia absoluta, y pues eso empezó a funcionar. Luego vino el gobierno de Fidel Herrera, en el que también tuvimos una absoluta libertad para hacer nuestra chamba, ¿no? Y este producto que hacíamos nosotros se consolidó y se consolidó bien, y durante muchos años tuvimos la oportunidad de estar realizando este trabajo. En paralelo empezaron a surgir las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cómo fue para usted ese paso de lo análogo a lo digital? Muy difícil. Es más, yo te voy a confesar algo. Yo apenas estoy, además obligado por las circunstancias, por lo que acaba de pasar recientemente con la radio, pues apenas estoy, digamos que agarrándole el modo a este tema de lo digital. Okay. Para mí ha sido complicado, tengo que decirlo con absoluta franqueza, ha sido complicado, pero bueno, ahí estamos pero ese esfuerzo. Eso es algo bien interesante cuando creo que te gusta o te apasiona un tema, ¿no? Sí. Yo creo que si a usted le dijeran que ahorita tuviera que aprender el tema digital por otra circunstancia que no fuera el tema de comunicar, yo creo que seguramente usted diría, pues yo creo que ya no lo ocupo, ¿no? Sí. Pero cómo es que a través de esa pasión, de ese gusto que hay por algo, y de seguir haciéndolo, así es. No pone uno como que esas limitaciones de que pues a lo mejor ya no lo voy a necesitar, o a lo mejor ya estoy en mi zona de confort, por así decirlo, pues estoy bien, ya no necesito como que, pero como esas cuestiones o esos son como, pues ¿cómo les podríamos decir? Son como ese hike en nuestra vida que nos hace que se nos olviden cuestiones de, digo, en este caso cuando empezó por ejemplo el noticiero, se le olvidó el tema económico, ustedes vieron cómo lo hicieron para montar el estudio. Hoy en día se nos olvida, por ejemplo, brechas de cuestiones generacionales o de edad. O sea, a usted le interesa seguir aprendiendo para poder seguir haciendo eso que le apasiona y que le gusta. Y creo que eso es algo bien importante que todas las personas deberíamos de hacer, ¿no? Estamos en esa batalla, en ese trabajo de entender las nuevas tecnologías y las nuevas realidades en materia de comunicación que efectivamente pasan por lo digital. Totalmente. Sí, lo que decía, ¿no? Sí. Ahorita, digo, montar este espacio para poder transmitir, yo creo que hace 25 años era inimaginable traer todo en una cajuela. Era complicadísimo. Hubo que ir a comprar las cámaras a McAllen. O sea, todo pero todas esas travesías yo creo que también para usted hoy día poder recordar ese tipo de experiencias. Sí, me da mucha satisfacción. Yo creo que sí, ¿no? O sea, son vivencias muy agradables de mi vida. Sí, claro. Digo, hoy en día, por ejemplo, y vuelvo a tocar, ¿no? Por ejemplo, estos micrófonos, lo mismo, vienen a lo mejor de Estados Unidos,
pero pues ya no hubo esa interacción de viajar, los de pides por disfrutar. Amazon y ya están ahí al otro día, sí. llegaron. Pero se pierde esa esencia. Y yo creo que... No te creas, yo creo que sigue habiendo esencia. A ti te tocó, por ejemplo, una época de muchas mayores facilidades, pero eso no quiere decir que no sea un trabajo que tiene que ver con tu esencia como persona, como profesional, como alguien que está queriendo desarrollar una actividad que le apasiona, ¿no? Sí, ahí ya también lo que es muy importante, y ahorita que usted me comentaba el tema de cuando conformaron este programa de opinión, el ver cómo lo cuenta, pues más que nada, más que el pago que pudo haber tenido durante todo el tiempo que usted le hizo, creo que la satisfacción más grande es eso, saber que logró hacer algo de cero, que lo logró posicionar y que bien o mal fue un proyecto suyo enfocado en lo que de verdad le gustaba, ¿no? Sí, así es. Entonces eso yo creo que es bien importante. Tocante al tema de lo que decía de que en aquel entonces los medios eran pues muy contados, hoy en día, como dice, tenemos todas estas páginas de medios que básicamente... Se democratizó totalmente la cuestión pero de los medios. Pero ¿qué tanto cree usted? Yo sé que beneficia en gran parte porque hay mucho más libertad de competencia y a la hora de informar, bueno, pues tiene que haber competencia. Pero también, digámoslo así, ¿qué consecuencias ha traído el exceso de este tipo de medios? Mira, yo creo que la cuestión de los medios, de la posibilidad de opinar, se democratizó enormemente. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer esto en televisión por cable, platicaba yo con un amigo y le decía, oye, pero ¿por qué no podemos, como en Estados Unidos en el garage de tu casa tienes un canal de televisión, ¿no? Cualquiera lo puede tener. Y bueno, en ese entonces no, tenías que acudir a alguien que tuviera una concesión para transmitir televisión y que te rentara un espacio, no había de otra, ¿no? Con la llegada de las nuevas tecnologías, esto se abrió totalmente y se democratizó enormemente. Prácticamente cualquiera puede acceder a la posibilidad de hacer opinión pública, de hacer periodismo incluso, porque pues existen las condiciones y existen las fuentes y el medio, existen las herramientas y existe la normatividad que lo permite, ¿no? Se democratizó y eso a mí me parece que es muy bueno. Sin embargo, también hay que decir una cosa, se abarató mucho en términos de contenidos, eso es una realidad también, ¿no? Porque no es nada más el que tengas la posibilidad técnica de transmitir tus ideas y tus opiniones y tu trabajo de comunicación. Tiene mucho que ver también para que algo pueda tener éxito, pues el contenido, ¿no? Claro. La generación de contenidos que puedan ser atractivos para la gente. Que no te sirve nada una buena forma si no tienes un buen fondo. Exactamente. Entonces, bueno, pues es mucha más la competencia, es mucho más la oferta. Esto es en beneficio de las audiencias y eso es una gran cosa. Pero ciertamente, pues sí, se ha abaratado un poco, ¿no? Porque, insisto, casi cualquiera puede hacerlo y no cualquiera tiene la aptitud para hacer este trabajo, ¿no? Eso es un punto bien importante, ¿no? Yo creo que también, aparte de abaratarla y el hacerlo tan accesible, también de repente, bueno, entra toda esta parte de la desinformación que muchas veces nos ha tocado. Sí, tanta información desinforma, ¿no? Y al final como una nota, una información se puede ir deformando de un lugar a otro, ya por el hecho, y no un lugar a otro hablando geográficamente, sino en medios, ¿no? Lo que usted decía, no sé, sale una nota en un periódico o en una página y en el pasarlo a otros periódicos que están nada más a lo mejor en redes sociales o más locales, cómo se va deformando esta noticia y así cómo va cambiando así suele suceder, la idea original. Sí. Eso yo creo que es bien peligroso también hoy en día y digo, para muestra un botón y tenemos la reciente pandemia, digo que vino a cambiar demasiadas cosas, pero también hubo muchas partes dentro de la pandemia con desinformación y creo que eso es también una consecuencia. Las fake news que no existían tanto antes, sí había, ¿no? Pero no como ahora. O no tenían el impacto no tenían el impacto que tienen ahora. Porque hoy una fake news bien estructurada
te puede cambiar completamente es. muchas cosas. En cualquier ámbito, yo creo, o sea, no nada más político, sino en cualquier ámbito te pueden modificar todo. Así es. Ok, don Paco, bueno, esa es la parte de cómo fue su paso dentro de todos estos medios y demás. A lo largo de su carrera, ¿cómo vio, hoy en la mañana estaba revisando los inicios de la radio, y eso es algo que a mí me apasiona mucho de estos espacios de plática, porque a mí me exigen poder, pues no estar al nivel del invitado definitivamente, porque no comparamos 2-3 horas de investigación contra una vida en este medio, pero analizaba cómo había sido el inicio del radio, ¿no? De los carros estos que traían los radios, cómo había gente que llevaba iban a estos lugares donde podían llevar y embobinar así como su radio y ahí escucharlo para recibir la frecuencia. Y eso en cuanto a la tecnología, pero en cuanto al contenido, los contenidos y el impacto, pues ahí tienes Orson Welles, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo todo esto ha ido cambiando? Pero al final del día, y ahí usted me va a corregir o a dar la razón, cómo la noticia, la problemática de la sociedad, indistintamente de los recursos, se sigue centrando como en una misma problemática, como que los problemas de la sociedad siguen tornándose hacia los mismos, ¿no? Por ejemplo, el tema de violencia, ¿no? Mayor o menor escala siempre ha habido problemas de violencia, desgraciadamente, siempre. Y al final del día, las noticias yo creo que han cambiado, sí, pero por el entorno social más que por realmente la problemática inicial o la naturaleza de las personas como tal, creo yo. Sí, no, pues el mundo ha entrado en una espiral, como tú dices, siempre el mundo, la humanidad ha sido compleja, pues en el siglo XX vivimos una cosa pavorosa, terrible que fue la guerra, ¿no? Terrible, pero como que da la impresión, o al menos a mí me lo parece, que cada día esto se pone peor, ¿no? En términos generales, cada día como que da la impresión de que la humanidad pierde más el rumbo como humanidad, ¿no? Sí, claro, es curioso porque el otro día escuchaba, estaba escuchando un audiolibro y mencionaban que curiosamente todas las generaciones argumentan que en la época en la que les toca vivir, por alguna cuestión es la mejor época y la peor época. La peor. Yo creo que hoy en día, por ejemplo, sí vivimos en una situación de mucho beneficio para algunas personas o vivimos con muchas facilidades, como usted dice, pero también, por ejemplo, si lo vemos del otro lado, tenemos el peor problema en cuestiones de cambios climatológicos en la historia. Se está acabando el planeta. Se está acabando el planeta. Los estamos acabando. Efectivamente. Entonces, ¿cómo es ese tema? Y a través de personas como ustedes que les ha tocado ver pues más historia desde el momento en que están surgiendo, porque no es lo mismo que nosotros investigamos y veamos, porque no entendemos el entorno de lo que en ese momento estaba pasando. Pues mira, yo no me gustaría caer en el lugar común de decir que todo tiempo pasado fue mejor, el tiempo en el que uno fue joven, muy joven, ¿no? No me gusta decirlo, plantearlo así. Sin embargo, haciendo un análisis más o menos objetivo, tratando de ser objetivo, de ser objetivo, sí, pues yo creo que sí, desgraciadamente las cosas han ido evolucionando para mal en la mayoría de los casos. Mira, lo vemos, por ejemplo, para no ir muy lejos, en los gobiernos, ¿no? Pues los gobiernos casi todos han sido malos siempre, pero los de ahora son los peores, los peores que podamos haber padecido los ciudadanos. El asunto de la violencia y de la inseguridad, pues siempre ha habido delincuencia, eso es innegable. Que se inventó ahorita o el sexenio pasado, no, siempre, pero así como la vivimos ahora, que da la impresión de que es la delincuencia la que verdaderamente gobierna, que es la delincuencia la que verdaderamente controla grandes tramos del territorio del país y tiene penetradas a las principales instituciones, pues eso no se veía antes. Y cosas tan simples, mira, las obras públicas en el pasado
había corrupción, había en la construcción de esas obras, pues había quien se beneficiaba porque pedía el moche, el diezmo, siempre lo ha habido y todavía lo hay, existe. Pero es una cosa a lo mejor muy simple y a propósito de lo que acabamos de ver, ¿no? Pero las obras públicas, pues ahí estaban y funcionaban, ¿no? Ahora se caen, las hacen mal, ¿no? Y las hacen mal de la carrera por motivaciones políticas. Egoístas, diría yo también. Mira, cuando aquí en Veracruz padecimos la tragedia que fue el sexenio de Javier Duarte, uno decía, oye, pues sí, todos los gobiernos ha habido personajes corruptos, y ha habido excesos, y ha habido camadas de ricos, nuevos ricos sexenales, pues sí, siempre lo ha habido. Pero había otras cosas, había cosas además que eran intocables, ¿no? Cuando aquí en el gobierno de Duarte vimos que se robaron el dinero de las pensiones, de los jubilados y los pensionados, que se robaron el dinero de la Universidad Veracruzana, que se robaron el dinero de las vacunas. Eso es... Oye, eso nunca lo habíamos visto. No, y es que nunca. Eso ya es ¿no? rozar en un tema ya... criminal, totalmente. Pues sí, o sea, ya yo ni siquiera me salen las palabras, digo, aparte de que es un tema de personas sin escrúpulos, o sea, es un tema egoísta. Yo cuando vi la nota de las quimioterapias, de cambiarles el líquido por el agua, sí son cosas que, como usted dice, cabrón, o sea, son cosas que en la vida yo creo que imaginaba, o sea. Te digo, por eso yo te diría, y eso refuerza su comentario de da que contexto. Pues, antes la cosa era mejor. Digo, no había la tecnología que hay ahora. Sí, claro. No había la comodidad que hay ahora para muchas cosas, ¿no? Pero en términos generales yo creo que vivíamos mejor en el pasado. Era una sociedad probablemente más candorosa, digámoslo así. Tal vez era una sociedad más hipócrita, también hay que decirlo, ¿no? Pero yo creo que cuando México era, yo así lo defino y creo que queda clara la idea, cuando México lo vivíamos en blanco y negro, era mejor, sin duda, y no es porque a mí me haya tocado ser joven en esa época, ¿no? Todas las épocas han tenido lo suyo. Sí, claro, no, para bien y para mal. Digamos que no. Sí. Ahí aplica la de que, pues bueno, no sería lo objetivo juzgar con los conocimientos y la sabiduría que tenemos hoy en día a lo que es el pasado. Pero definitivamente hay muchas cosas que sí están muy mal hoy en día. Y tocante al tema de su juventud, vamos a retroceder un poco más. ¿Qué recuerda usted de ese Paco? De ese Paco joven, mucho antes de entrar a Derecho, ¿qué era lo que lo apasionaba? ¿Cuáles eran de aquel entonces sus objetivos, sus metas cuando iba a la escuela? Pero hablamos de prepa, de secundaria. ¿Qué recuerda usted de ese Paco? Y algo que a mí me gusta preguntar, ¿qué de ese Paco usted ha seguido manteniendo o qué en el transcurso del camino perdió que dijera, ching, cómo me gustaría regresar y tener parte de eso que era en aquel entonces ese joven? Pues mira, yo tuve una infancia y una juventud muy felices, la verdad. Sí. Me tocó vivir en el puerto de Veracruz en una época en que pues todo era un pueblo muy grande o una ciudad muy pequeña en la que todo el mundo se conocía y todo el mundo se llevaba y la verdad es que era muy agradable la vida. Yo desde niño prácticamente tuve mucha inclinación y mucha curiosidad por los temas de la historia, de la política, me llamaba mucho la atención, pues yo fui niño cuando era presidente de este país Díaz Ordaz. No. Y luego cuando era presidente Echeverría, pues todavía era niño, empecé a ser adolescente y la verdad es que pues era otra cosa. Al presidente actual luego lo quieren comparar con Echeverría, nada que ver. Echeverría fue un gran demagogo también, pero un constructor de instituciones y este es un destructor de instituciones. Entonces, bueno, a mí me llamaba mucho la atención ver noticias. Yo veía noticieros desde muy niño. Yo me acuerdo de mí mismo a los
8 o 9 años ya queriéndome desvelar para ver el noticiero de Jacobo Zabludovsky, que era lo máximo en ese entonces, ¿no? Era como nuestro Joaquín López Dóriga. Mejor todavía, sí, no. Bastante mejor. Él fue el maestro de Joaquín López Dóriga y de muchos más. Yo recuerdo mucho la nota de cuando fue lo de... El temblor de la Ciudad de México. Ese, no, pero más reciente, digo, ya la vi después, la de Luis Donaldo Colosio. El asesinato de Colosio. Luis Donaldo Colosio. Con él preguntándole a Talina Fernández. Exacto, sí, oye, así es, ¿cómo está? Sí. Pero Jacobo Zabludovsky era un hombre enciclopédico y un hombre con una cultura muy vasta y con una capacidad de comunicación extraordinaria. O sea, ¿usted era un niño de 9 años? Yo era un niño de 9 años y era como mi ídolo. Además, te voy a decir una cosa, a mí me gustó mucho también desde niño el tema de la farándula, ¿no? O sea, me gustó mucho el cine, la televisión, ¿no? La oferta televisiva era mucho menos. Bueno, era así en relación a lo que es ahora. A lo que hoy tenemos. No, era Televisa y párale de contar, ¿no? Y me gustaba mucho todo eso y me gustó mucho también desde muy joven en la secundaria el tema del debate de ideas y la discusión y la polémica con los que eran mis compañeros, ¿no? Por temas políticos, básicamente políticos e históricos. El fútbol me gusta mucho, pero nunca fue un asunto que despertara en mi pasión y así mucha discusión con otros compañeros. Pero el asunto de la política sí, me gustaba mucho y me gustaba mucho observar y analizar y participé en concursos de oratoria y participé en la fundación de un periódico escolar en la secundaria. Pues eso era, y obviamente pues como casi todos los niños y jóvenes en su momento de cierto perfil, pues sí, pensaba yo en que yo iba a ser presidente de este país, ¿no? O sea, sí usted en su momento se veía como una figura política. Sí. ¿A qué le atribuye usted esa formación? Digo, porque es un... Digo, mucho tiene que ver a lo mejor con la época, pero escuchar de un niño a los 9 años, ver noticias, apasionarse por el tema de la política, apasionarse, digo, me queda claro al momento de escucharlo que le apasiona mucho el tema de la historia y más por cómo tiene esa cronología de hechos. ¿A qué le atribuye usted? ¿Fue meramente nato? ¿Hubo alguna formación por parte de sus padres o por el círculo de personas con las que usted se rodeaba? ¿O fue realmente nato pues ese yo creo gusto? Que fue algo nato en mí. O sea, de usted. Sí, mi papá y mi mamá, pues sí estaban al pendiente de las noticias y de los acontecimientos políticos, pero una cosa normal, no, mi papá nunca participó en actividades de esa naturaleza y mi mamá tampoco, obviamente, ¿no? No, fue una cosa con la que ya venía. Con la que ya venía, sí, así es. Y me gustó mucho y fue durante muchos años una gran pasión en mi vida, hasta que empecé a participar más activamente y entonces me di cuenta que no, que eso no era para mí. Que tampoco se sentía como... Que yo era alguien que podía observar el fenómeno de la política, como lo he venido haciendo hasta ahora, hasta el día de hoy. Pero participar no, porque... Como que sentía que ahí iba a perder la esencia de lo que traía. No, lo que pasa es que yo me di cuenta que la política en este país, y yo creo que en todos los países del mundo, y yo creo que en todos lados son iguales. Hay una canción muy bonita de Serrat que se llama Algo Personal, donde describe a los políticos de España, pero que es aplicable totalmente a los de aquí de México y de cualquier lugar del mundo. Sí, y yo creo que más en la parte de Latinoamérica. Sí, ¿no? En todos lados, son lo peorcito de la sociedad, la verdad. Sí. Entonces yo cuando empecé a ver eso, me di cuenta que yo no tenía aptitudes reales para eso. Fue cuando me di cuenta que me iba a quedar en el plano de la observación y de la crítica, porque ya meterse de lleno a la actividad política propiamente es difícil, hasta la fecha. O sea, tú ves cada personaje y además lo peor del caso, te estoy hablando de una época cuando yo me desencanté, en que todavía no llegábamos a los extremos que hemos llegado ahora, en donde los políticos pareciera que el requisito es ser un payaso, ¿no?
O sea, en vez de transmitir ideas, de transmitir planteamientos, hacer una oferta política a la gente y todo, no, tal parece que quieren convencerlos así como si fueran payasos. Sí, fíjese que ¿no? ahorita Tú ves las campañas ahí, en musiquita. En las últimas elecciones en las de Estados Unidos, pues participaron dentro de los contendientes pues una persona del medio pero artístico, Kanye West. Uh-huh. Y que pues es una persona muy reconocida en Estados Unidos, pero dicen que el nivel de votación que tuvo te habla de cierta manera de la educación que tiene el votante, porque fue así como de, ok, sí, eres una superestrella aquí, pero ese es tu lugar, o sea, ahí estás bien. En el tema de la votación no. Y yo creo que aquí en México no hemos llegado a poder hacer la separación, al menos yo desde un plano personal. Y espero que llegue, espero que llegue. Porque que cada día saber diferenciar, o sea, a ver, si tenemos una persona, un artista, un payaso, como usted lo dice, ok, ese es tu lugar, está bien, ahí estás bien. Imagínate, pero ya venir a encargarte, creo yo, del tema de bien importante que es una administración. Ahí sí ya... Imagínate Cuauhtémoc Blanco, que fue un gran futbolista. Sí, yo claro. Lo he admirado siempre como futbolista. Pero allí es tu lugar. Pero de gobernador, pobres morelenses, ¿no? O de los que han ahora postulado por el solo hecho que son conocidos, famosos, gente del medio artístico, ¿no? Como Adame. Es lo que justo le iba a decir, o sea, y es inaceptable. Digo, yo espero que se quede nada más en una campaña muy chistosa y que no vaya a pasar a más, porque digo, cuando se hizo muy viral por que va pasando un taxista y ahora ya pasará que hay personas que se lo encuentran y le dicen, Adame, pues yo también quiero que me mientes la madre. Yo espero que se quede solo en esa parte y que no vaya a trascender a más. Ojalá. Y es que es Adame, que es del medio artístico, pero pues ahí está Samuel García, que es otro payaso. Efectivamente. Pero ese está en el medio de la política, ¿no? Metido de lleno en la política. O sea, antes los políticos por lo menos eran cuidadosos de las formas, ¿no? Los de ahora ni siquiera saben qué es eso. Yo he dicho muchas veces que los que gobiernan aquí Veracruz, o si es que se le puede llamar gobierno a eso que hacen, pues no saben. O sea, nunca han escuchado algo que dijo un veracruzano muy ilustre, que fue Jesús Reyes Heroles. En la política la forma es fondo. No lo saben, lo ignoran, no entienden a qué se refiere eso. Y entonces tú ves unas formas tan grotescas de conducirse, de actuar políticamente, que dices, no, hombre, ¿yo qué voy a hacer en ese medio? Yo creo que la misma frase de este señor, gran señor, pues la misma frase, si la volteamos, es lo mismo. Uh-huh. La forma es fondo, pero si la persona que está a cargo no tiene un buen fondo, uh-huh, es por demás que le quieras buscar una buena forma. Pues sí, eso es verdad también. ¿Y esto a qué lo podemos traducir? Si la persona que está atrás no tiene una educación y una vocación para hacer lo que es servir, no le vas a poder encajar una buena forma, porque va a carecer de fondo. Sí, yo siempre he estado muy casado con eso, y en días pasados platicaba en otro de los episodios del podcast y platicaba con mi invitado, y él me decía, es que cuando quieres hacer un cambio, cuando quieres realmente hacer un cambio como persona, tiene que venir desde adentro, porque si no, por más que cambies tu forma, tu fondo va a seguir siendo lo mismo. Y es lo que usted decía, si lo que digo no concuerda con lo que hago, de nada sirve. Ese es el problema, sí. Ese es el problema, que no traen nada acá ni acá, y entonces como no traen nada, pues no cuidan formas mínimas de urbanidad política. Sí. No saben de qué se trata eso. Ahora, y desde su juventud hasta el día de hoy, y esto le quiero preguntar a usted porque ha estado en este tema, ¿cómo ha sido la evolución de la libertad de expresión? Mira, a mí me tocó todavía una época de mucha cerrazón, de mucha exclusión, de mucha intolerancia, de un control férreo del gobierno. Ese hombre que mencionaba yo, al que yo tanto admiré y sigo admirando, que fue un gran periodista, que fue Jacobo Zabludovsky, pues era un hombre total y absolutamente acotado, que era muy bueno para decir noticias, para informar, que tenía una gran capacidad para lucir su cultura muy amplia, hablar de sus viajes por todo el mundo, de sus amigos, los intelectuales del mundo, pero en términos de
emitir información de lo que estaba ocurriendo estaba absolutamente acotado por lo que rigurosamente le permitían decir que era casi nada. Es muy célebre la anécdota de que el 13 de octubre de 1968, al día siguiente de lo que pasó en Tlatelolco la noche anterior, Jacobo Zabludovsky empezó su noticiero diciendo que había amanecido lloviendo, ¿no? O sea, eso te da una idea de hasta qué márgenes tenía, ¿no? Yo no me imagino un acontecimiento ya 100 días. Sí, no tenía absolutamente ninguna libertad. Sin embargo, Zabludovsky todavía en los últimos años de su vida tuvo la oportunidad de el cambio que se dio en eso, que sí se dio, y que hay que reconocer. Bueno, fue una labor de la sociedad, básicamente, de empujar hacia las libertades básicas en lo político, en la cuestión de la libertad de expresión, pero hubo voluntad del gobierno, el gobierno de Fox, que prácticamente fue muy malo y no le aportó gran cosa al país. Eso sí se lo aportó. Ahí fue donde explotó la apertura y la libertad de expresión en los medios. Y ahí fue donde los medios y los dueños de los medios, excepto algunos como Carlitos Ferráez, ¿no? Se dieron cuenta, pues que ahora lo que vende también es decir la verdad. Claro. Es opinar y decir la verdad de lo que está ocurriendo. Ya eso de querer maquillar la realidad o hacer como que no pasa, eso ya no, vaya, ya nadie lo compra porque ya la gente ya entiende que se encuentra no es más así. Informada. Totalmente. Sí, a mí me tocó una época de control férreo del gobierno hacia los medios. Y al mismo tiempo le tocó ya la parte donde ya... Y me tocó ver cómo eso se acabó. Principalmente en la última década del siglo pasado y así ya, francamente, en el gobierno de Vicente Fox, hay que decirlo. Okay. Siguen dándose episodios. Es lo que le voy a decir. Al día de hoy, ¿cree que con todo eso ya se ha podido erradicar por completo la censura hacia los medios? No. ¿Sigue vigente? No, pues mira, a mí me acaba de pasar. Yo estaba aquí haciendo un programa de radio aquí en Perote, con opiniones sobre temas de Perote principalmente, y también de la región sí, y del ámbito nacional y del estado. Y el dueño de la frecuencia radiofónica me dijo, no, eso no, a mí no me conviene, no puede ser, no se puede criticar al gobierno federal ni al gobierno del estado, porque en este país la libertad de expresión no existe. Él no se ha dado cuenta que sí existe, ¿no? Y eso me puede perjudicar a mis intereses, y no. Hasta que llegó el punto que dijo, no, ahí la dejamos. Así. Entonces sí existe. Sigue existiendo. Pero ya es muy evidente, es muy notoria, y ya no... Mira, a Carlos Loret, obvio no me estoy comparando con Carlos Loret, pero Carlos Loret lo sacaron de la televisión, de Televisa, donde conducía el noticiero estelar, el de la mañana, y ahora Carlos Loret está mejor posicionado y tiene más audiencias que cuando estaba en Televisa, aunque estuviera en Televisa. Sí, porque ahora ya puede hacerlo desde un punto de vista, como lo decimos, ¿no? Ya, pues con una libertad de guión y de expresión completamente. Sin ninguna restricción a su libertad y a su manera de pensar, porque él, bueno, tiene una forma de pensar y de ver las cosas. Es un ejemplo, ¿no? Y ha pasado en el sexenio de Peña Nieto, también censuraron brutalmente y muy notoriamente a Carmen Aristegui. Claro. Sin embargo, pues lejos de callarla, la fortalecieron. Es que es como... Y Carmen Aristegui es de los principales liderazgos de opinión que hay en este país. Es que yo creo que al momento que tú, yo lo veo así, al momento en que tú le das la atención o nos dan la atención a este tipo de medios, este tipo de personajes, pues es porque estás haciendo bien las cosas, o al menos estás generando voz, y ese tipo de acciones creo yo que lo que hacen es enaltecer esa voz que tú tienes. Digo, ahorita ustedes con este tema decidieron tomar acciones para seguir informando, para seguir opinando. Claro. Lo que decíamos, el seguir evolucionando para hacer lo que quieren. Claro. Y eso es bien importante. Yo creo que hoy en día debemos de buscar los medios para hacer eso que nos apasione. Y digo, si aparte puede aportarle más a la población, claro. Pues no, es hasta como, yo lo veo así como que nuestra obligación. Porque allá afuera hay personas que están haciendo cosas pues más
más complicadas para poder hacer lo que les gusta, lo que quieren, y a nosotros que tenemos como que esa, pues vamos a llamarle privilegio, pues yo creo que debemos de seguirlo haciendo. Y ustedes lo siguen haciendo, ustedes lo siguen haciendo. Por Y lo lo menos seguirá estamos haciendo. en la batalla y en el intento por hacerlo. Y yo creo que eso es bien importante, y yo creo que va a trascender por lo que usted dice. Y yo lo veo también hoy en día. El tema de ser lo más transparente posible en el aspecto de lo que le vas a mostrar a la gente que está atrás de esa cámara, atrás o con unos audífonos o donde sea que nos estén escuchando. Lo que les interesa es eso, llegar con un contenido real, ya no maquillado. Ya tenemos demasiada ciencia ficción y demasiada farándula como para que todavía espacios como el suyo, como en este caso este podcast, bueno, lleguemos con algo que no sea real, ¿no? ¿Qué es lo que sigue para don Paco? Pues mira, yo voy a seguir haciendo esto. Yo de repente me vi en el mundo de la televisión sin saber mucho de eso. Digo, me gustaba mucho ver televisión y ver noticieros, pero yo participar nunca lo había hecho. Lo empecé a hacer, me gustó, creo que salió bien, y ahí estuvimos. Después de TV Azteca estuvimos 12 años en Megacable. Luego vino el gobierno de Duarte y todo se derrumbó en este estado, ¿no? Todo. Sí, definitivamente. Pero bueno, se hizo. Luego tuve la oportunidad de entrar a la radio, justamente con una estación de aquí de Perote, con La Invasora de don Raúl Molina. Ok. Que tienen un estudio en Jalapa. Y ahí sí. El área de noticieros la coordinaba querido amigo Ramsés Yunes, que hacía el noticiero estelar del mediodía, que es un extraordinario noticiero. Ahora lo hace en Avan Radio, precisamente. Y ahí también peroteño. Sí, claro, de aquí de Perote, y me dio la oportunidad Ramsés de conducir el noticiero de la mañana. Okay. Y pues yo en ese entonces venía de la televisión, no había hecho radio. Había participado en algún programa de radio ahí que me habían invitado alguna vez, pero yo nunca había hecho radio. Si no traía la formación. Yo traía la formación de la televisión, incluso yo despedía muy al principio, decía, bueno, nos vemos mañana, y no era nos vemos, nos escuchamos mañana, ¿no? Entonces, pues poco a poco le fuimos agarrando el modo a la cuestión de la radio, y creo que también se hizo un buen trabajo. Tuvimos ahí un gran apoyo por parte tanto de Ramsés, que coordinador general del tema de noticias, como de don Raúl Molina, ¿no? que siempre respetó irrestrictamente la libertad para decir lo que yo quisiera decir. Incluso yo le llevaba su cuenta regresiva a Duarte, ¿no? Y todos los días hablaba de la pandilla, de saqueadores, y a veces hasta con mucha víscera, ¿no? Sí. Pero pues aprendimos esa parte también de hacer radio, y la radio es apasionante, ¿no? Sí, pues. Es algo de lo que te enamoras. Claro. También, ¿no? Entonces, bueno, después empezamos a hacerlo aquí en La Inolvidable, que acabó, por lo que ya todo el mundo sabe, ya hemos comentado muchas veces, y lo estamos ahora iniciando en este nuevo formato que son las redes sociales, ¿no? Claro. Y pues ahí vamos a seguir, y yo espero que en muy poco tiempo, pues digamos que ya lo podamos dominar totalmente. Yo creo firmemente que sí, porque a este tipo de formatos, digamos, tan valiosos, siempre habrá quien se sume a poder colaborar. Yo creo firmemente en eso, y por toda la experiencia que usted trae, va a ser mucho más fácil el tema de la adaptación, porque yo siempre he dicho que el contenido que es bueno y que es de calidad, no importa la plataforma en la que se encuentra. Pues esa es la apuesta que nosotros tenemos también. Y yo creo que les va a ir bastante bien, y sabe que va a haber muchísimas personas, incluido un servidor, que vamos a estar ahí apoyando la causa que usted tiene, porque es bien importante eso, y seguir manteniendo, yo así lo veo, estos espacios de diálogo, ¿sale? Que en cuestiones de censura y donde a veces se pierde la libertad, que sigan existiendo estos espacios, pues, para poder
hacerle llegar a las personas y alzar la voz en diferentes aspectos, en lo que quieran. Claro. Deporte, política, economía, crecimiento personal, en cualquier ámbito, pero que existan estos espacios de diálogo que nos permiten crecer. A lo largo de su vida, don Paco, ¿ha habido personas que para usted, más que amigos, más que jefes, más que personas, en quién recae su motivación de su día a día? Yo creo que, por supuesto, de manera muy personal y muy directamente, pues en mi familia, ¿no? Su familia. En mis hijos y mis nietos. Yo tengo 2 nietos, 3 hijos y 2 nietos. Ok. Son, pues, yo creo que el motor principal de tu vida en general, ¿no? No solo de lo que haces profesionalmente, sino... Te cambian la perspectiva de la vida. Sí, así es. ¿Usted es una persona, se considera de formación religiosa? ¿Qué es en lo pues que mira, cree? no, así de manera muy rigurosa, no. Sí, soy creyente, por supuesto. No confío mucho en las instituciones humanas que dicen representar a las deidades. O sea, yo no creo mucho en la iglesia, como corporación, ¿no? En ninguna. Pero sí, por supuesto que soy creyente y que profeso ciertas prácticas, ¿no?, dentro de la religión católica, aunque soy crítico de la organización humana que es la Iglesia Católica, sobre todo de la jerarquía, ¿no? Pero sí, yo digamos que es la religión con la que más comulgo. Aunque yo creo que el tema religioso es algo, bueno, podríamos hablar mucho de eso, pero es una cuestión muy íntima, ¿no? Sí, claro. La percepción que tengas tú de la existencia de un ser supremo va mucho más allá de los cánones de las diferentes iglesias, ¿no? Sí, yo creo que el objetivo es que si en eso que tú crees o en eso que tú tienes fe hace que seas una buena persona, sí, ya con eso creo que estamos del otro lado. Sí. Me gusta la narrativa de la Iglesia Católica como literatura, es bellísima, es buena, como poesía. Inclusive digo ahí, no estaba mal Peña Nieto cuando dijo que la Biblia era el libro que había leído. Sí, no, como literatura y como dicen en el teatro, la poética de la Iglesia Católica me gusta. Y de las religiones en general, casi todas, ¿no? Pero bueno, pues en mi caso, que me formé en una familia católica, tampoco creas que muy metida, sí, pero con más forma de esos entonces que hoy en día, ¿no? Y como que hay más libertad. Antes sí era, o al menos así lo veía, yo todavía me tocó un poco eso de que pues había que ir a la iglesia porque era domingo y los papás decían, vamos a ir a la iglesia. Fíjate que yo nunca, en el seno de mi familia nunca hubo eso, pero sí era, digamos que una familia católica, ¿no? Ok. Sí. Bueno, pues regresamos después de una parada técnica que tuvimos por aquí, como ya es habitual en cada episodio. Y estábamos platicando con don Paco acerca del tema de todo la radio, la televisión y toda su vida y su trayectoria. Dentro de su formación ya en la radio, ¿cómo fue encontrarse con este, digamos, formato de transmitir y de llegar o de hacerle llegar a esas personas? Digo, porque en la tele lo veían, podían ver sus expresiones, pero ¿cómo fue para usted la transición? Y ahora, bueno, saber cómo a través de solo el micrófono, que quien lo estuviera escuchando pudiera imaginar y transmitir esa esencia. ¿Cómo es ahí? Pues mira, la verdad es que ni cuenta me di, pero cuando vi, yo ya estaba muy habituado al lenguaje radiofónico. Okay. ¿No? Al principio te digo, yo me despedí y decía, nos vemos mañana. Luego hacía la corrección, no nos vemos, nos escuchamos, ¿no? Pero... ya traía todas las tablas, por así decirlo. Yo cuando estuve en cierta televisión, la mayor parte del tiempo, excepto cuando estuve en TV Azteca, lo que hacíamos eran materiales grabados. Grabados unas horas antes de que se transmitieran, pero grabados. Okay. Cuando empezamos con la radio, pues era en vivo, siempre, y había interacción. Había interacción con la gente y eso es una cosa extraordinaria, ¿no? Había mucha facilidad, no necesariamente tenía que ir al estudio o algún invitado, pues por teléfono podías hablar
es más relajado porque no tienes que cuidar así cuestiones de imagen, ¿no? Puedes incluso no traer corbata, no traer saco, ¿no? Sí, venir en chanclas. Casi. Como más cómodo te sientas. Más cómodo, bueno, ahora con la pandemia tuvimos que hacer esto desde casa. Una readaptación. Sí, pues casi un año estuvimos transmitiendo por la radio desde casa. Aquí en esta cabina estaba Jerónimo del Ángel, pero ustedes lo hacían. Estaba en casa. ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, al principio fue raro, ¿no? Al principio sí era así como extraño, como agarrar el teléfono y hablar tanto rato por teléfono, ¿no? Normalmente a mí no me gusta hablar mucho por teléfono, pero pues ahí tenía que aventarme bloques de 20 minutos hablando por teléfono. En algunos casos afortunadamente con algún interlocutor, pero hubo momentos en que lo tuve que hacer. Sí, como que era esa ya no era nada más el tema de la red, sino era como una triangulación donde usted hablaba a la radio y luego de la radio se hacía la emisión, ¿no? Así es. Sí, fue algo en su momento, no te voy a decir que nos costó trabajo, pero fue raro, ¿no? Sí, como todo cambio. Así es. Después, bueno, pues ya un momento que ya lo teníamos muy dominado también, como todo, se acostumbra uno, ¿no? Sí, se adapta al cambio. Entonces, pues yo creo que a todo te vas adaptando, todo le vas encontrando facilidad para hacerlo. Por lo menos yo trato, ¿no?, de hacerlo cada vez mejor, y ahí es como ha ido saliendo. Okay. Ya en su andar, así completamente en el tema de la comunicación social, ¿cuáles han sido para usted así como sus referentes, sus modelos a seguir? Digo, ya nos dijo que en algún momento Saludowski era uno de ellos. Hoy en día, ¿cuáles son así como sus referencias, personas que usted admire y siga así como guías en este camino de la comunicación? Hay muchos. Aquí en México, bueno, a mí particularmente me gusta mucho López Dóriga, me gusta mucho Carlos Loret como periodista, se me hace que es de los más completos. Digo, hay intelectuales que yo admiro mucho como Aguilar Camino, Krause, esos que odia el presidente, sí. ¿no? Todos los que odia el presidente, yo los admiro, ¿no? Pero digamos que como periodista, que además ha hecho cosas extraordinarias en diferentes formatos, en la televisión, en la radio y ahora en redes, pues Carlos Loret de Mola. Sí, ha hecho una transición bastante interesante. Ciro Gómez Leiva, por supuesto, también me parece. Digo, puedes tal vez no coincidir en algunos puntos de vista, ¿no? Más allá de que no coincidas en todo, en cuanto a cómo hacen su trabajo profesionalmente, pues esos que te digo me parecen. Sí, a lo mejor muy buenos. No puedes estar, no puedes opinar lo mismo, pero sí respetas el proceso. Claro, y eso es algo claro, bien importante, y creo que eso es algo que deberíamos de aprender, no solo en el tema del medio de la comunicación, sino en el tema del general, ¿no? Así es. O sea, muchas veces crecemos con ideas de que si tú no compartes la misma idea que yo, ya no podemos ser amigos, ¿no? Sí. Yo siempre he sido fiel creyente de que, ok, si yo tengo mi opinión, tú tienes tu propia opinión, está bien. Mientras no afectes mi opinión, podemos seguir conviviendo sin ningún tipo de problema, porque inclusive en ese choque de opiniones, pues es donde el conocimiento crece. Claro. Tú tienes una opinión, yo tengo una opinión. Eso las enriquece, exponemos y nos enriquece a los debate, dos. sí. A alguno le va a dar la razón, a alguno se la va a confirmar, a otro se la va a negar, pero al final del día los dos les va a permitir aprender e ir subiendo en ese enriquecimiento. Y bueno, sin lugar a dudas también hay que mencionar para mí, como referentes así profesionales, a Carmen Aristegui y a Denise Merkel. Sí, claro. Sí, buenísimas las dos, cada una en su estilo. Y hay otros, pero digamos que... Sí, digamos que sus referentes, ustedes, sus mentores son... a nivel nacional son ellos. Sí, así es. ¿En algún momento de su vida tuvo alguna influencia? Digo, aquí muchas veces nos ha tocado ver que formatos de Estados Unidos tenemos... Pues mira, yo admiré mucho a Larry King, falleció King recientemente. Así es. Porque él hacía algo que es lo que más me gusta a mí hacer en este medio de la comunicación. Aparte de opinar, por supuesto, a mí me gusta mucho entrevistar, ¿no? Okay. Y más que entrevistar,
conversaciones como esta que estamos teniendo, Claro. yo tan agradable, ¿no? Sí. Entonces, pues Larry King era un gran entrevistador y un gran conversador. Y que hay un arte detrás de sí, eso, ¿no? claro, Hombre, yo lo admiré mucho a Larry King. Y aquí en México creo que hay muchos, ¿no? Desde gente muy reciente, ¿no? Como Fernando del Collado con El Tragaluz, ¿no? Es un formato y un estilo muy personal, muy bueno, ¿no? A mí me gusta mucho. Pero hay hasta Sergio Sarmiento también, con extraordinarias entrevistas. Sabludovsky fue un gran entrevistador también, de celebridades del mundo. Sí, y más en una época pues que no era tan fácil. Sí, no era tan fácil, sí. Ok, esos son así, han sido como sus mentores. Sí. Dentro de su formación, le tocó en algún momento a lo mejor convivir con alguien que le hiciera cambiar el rumbo de su forma de pensamiento, algún tipo de mentor que haya usted tenido y que nos quisiera compartir. Pues bueno, yo tuve muchos maestros a lo largo de mi vida, y los recuerdo con mucho afecto y pues mira, por ejemplo, mis maestras de la secundaria, por decirte algo de español, ¿no? Pues influyeron mucho en mi gusto por la literatura, en mi gusto por el idioma. Mis maestros de la secundaria también de historia, los recuerdo como personas que tuvieron una gran influencia en mí. Y ya a lo largo de la vida profesional, pues te decía que yo no hace mucho estudié teatro, y porque fue algo que siempre quise hacer y pues, no se quedó con las ganas. No lo hice en su momento. Hubo un momento de mi vida en que tenía yo el tiempo y las circunstancias propicias para hacerlo. Me metí a la Universidad Veracruzana, a la Facultad de Teatro. No es fácil. No, definitivamente no. Y más a la edad en que yo lo empecé a hacer, era bastante complicado. Y ahí tuve maestros extraordinarios. Egresado en el 2011. Sí, así es. Maestras de lo que a mí más me gusta del teatro. El teatro es muy amplio en cuanto a todo lo que puedes hacer, ¿no? Puedes ser dramaturgo, escribir obras, puedes ser director, puedes ser productor, puedes ser hasta gestor de esos que andan viendo cómo venden las obras. Sí, que es la parte que muchas veces uno no comprende. Así es, pero que es toda una la parte muy magnitud, importante. ¿no? Y puedes ser actor, que es lo que a mí más me gustó siempre. Eso es lo que siempre me gustó y que yo hubiera querido hacer. Una de mis pasiones, el teatro. Entonces, cuando tuve oportunidad de estudiar en la Facultad de Teatro de aquí de la Universidad de Veracruzana en Jalapa, tuve 2 o 3 maestras, fíjate lo que son, y maestros también, pero en las asignaturas de actuación, 2 o 3 maestras extraordinarias. Es que mira, te voy a decir algo muy rápidamente, porque sería otro tema también muy largo. El estudiar teatro es una cosa muy compleja. Muchos creen que es fácil y hasta dicen, a los chavos, mis compañeros les decían, oye, ¿tú qué estudias? ¿No? Pues teatro. Y no faltaba quien les dijera, oye, pero ya en serio, ¿no? Y estudiar teatro es una cosa muy seria. Te voy a decir, yo creo que es de las carreras más difíciles, porque tienes que conjuntar 3 cosas, las 3, y hay otras carreras en las que es solo una o 2 de esas 3. Por ejemplo, si tú quieres estudiar para físico, pues debes tener una gran habilidad matemática y capacidad de pensamiento abstracto, ¿no? Si quieres estudiar para maestro de educación física, pues tienes que tener una gran condición física, ¿no? Si quieres estudiar psicología, pues debes de estar más o menos con una buena formación emocional, ¿no? Mental. Pero si quieres estudiar teatro, tienes que hacer las 3 cosas. Tienes que tener una gran capacidad para el pensamiento abstracto, tienes que tener una extraordinaria condición física. Para mí eso fue dificilísimo. Yo tenía 40 y tantos años cuando empecé. Y además, por si fuera poco estas 2 cosas, debes de tener mucho orden interno y una cuestión emocional muy... Que te permitan estar lidiando con el cambio de lo que es el personaje y lo que es la persona. Que eres tú, así es. Entonces, pues yo tuve ahí en la Facultad de Teatro maestros extraordinarios que me ayudaron mucho a eso. Okay. ¿Cómo fue esa vivencia, digo, para ir cerrando este primer capítulo? Porque sin duda me queda claro que va a haber una segunda
un segundo episodio con don Francisco Rivera, estoy casi seguro, porque nos podríamos extender por mucho tiempo más. ¿Cómo fue esa convivencia? Porque me imagino que cuando usted entra a estudiar teatro, la mayoría, o bueno, no sé, a lo mejor estoy mal, pero sus compañeros eran puros chavos, ¿no? Te voy a decir una cosa, yo entré, y en la generación en la que yo entré éramos 35, que son los que en ese entonces aceptaban la universidad. O sea, solo 35 lugares había para los 35 que pasaban los exámenes de admisión, tanto el general, el Ceneval, como unos exámenes que hacen ahí dentro de la facultad de cosas artísticas, ¿no? Okay. Y todos los otros 34 muchachos y muchachas que estaban ahí, todos por edad, había uno o dos muchachas ya mayorcitas en relación a todos los demás, pero todos por edad podían haber sido mis hijos, ¿no? Entonces, pues, sí fue una experiencia extraordinaria. Yo creo que fue bueno, ¿no? Sí, no. Es que mira, yo fui a estudiar teatro, a mí siempre me gustó, siempre tuve esa vocación. Yo desde niño, afortunadamente, tuve oportunidad de ver teatro en la Ciudad de México, donde se hace de los mejores teatros del mundo. Okay. ¿No? Y siempre desde niño tenía yo una sensación así muy de oye, yo quiero estar allá arriba, ¿no? Yo estaba abajo y me emocionaba y aplaudía, pero mi pensamiento, no, hombre, yo debería estar allá arriba. Y siempre tuve esa cuestión, pero pues bueno, había que dedicarse a otras cosas, ¿no? Había que buscar el medio para llegar al fin. Exactamente. Entonces, cuando hubo un momento en mi vida en que yo me vi en una situación en que, digamos que tenía resueltas mis cuestiones económicas básicas y tenía tiempo. Y entonces un día pensé, pues voy a ver si hay un curso de teatro, aficionados, ¿no? Para entretenerme. Y pensé, pues ¿a dónde? Pues a la Facultad de Teatro, que en Jalapa tenemos una muy buena, de las mejores del país. Y fui y pregunté si había algún curso y me dijeron que sí, que iba a haber uno que lo iban a abrir en esos días. Y me inscribí y me divertí muchísimo. Luego supe que ese curso estaba dirigido a los chavos que querían presentar examen de admisión para la carrera. Okay. Entonces me dijeron, oye, ¿y tú vas a presentar examen? No era mi plan. Yo tenía 44 años. O sea que fue como el meme de fue buscando cobre y encontró oro. No era mi plan, pero fue tanta la conexión con eso, con el medio, que yo dije, no, pues, de aquí pues soy. Sí. Y tuve mis dudas porque pensaba yo, híjole, si hago un examen de admisión que es de cultura general básicamente y resulta que clínico. No lo paso, me voy a sentir muy frustrado, ¿no? Mejor no, pero luego dije, no, pues mejor sí, si no lo paso pues ya reconoceré que no tengo una cultura general sólida. Entonces lo hice y lo pasé y entré a la Facultad de Teatro y bueno, fue difícil, sobre todo la parte física. Se requiere ser un atleta para estudiar teatro. Yo tuve mucho apoyo y mucha comprensión de mis maestros y de mis compañeros para permitirme desarrollar todas las actividades, suplir mis deficiencias, ¿no? Okay. En términos de condición física. Lo demás hay más o menos, ¿no? Pero sí, de condición física tú ves a los chavos que hacen cosas extraordinarias, ¿no? Pegan un brinco y o sea, caminan en la oscuridad, corren en la oscuridad, y en fin, cosas que pues para mí era difícil, ¿no? Pero ya estando adentro, pues muchas veces, y además muchos trabajos, así, había que pensarle acá, ¿no? Mucha agilidad mental. Mucha capacidad para el pensamiento abstracto, ¿no? Okay. Porque el fenómeno del teatro pues, es una cosa muy compleja, no es nada más que alguien se suba a un escenario y haga como que actúa, es mucho más que eso. Entonces algunas veces tuve la inquietud de decir, no, yo qué necesidad, ¿no? A estas alturas de mi vida. Pero también siempre cuando me asaltaba un poco esa idea, yo pensaba, bueno, es que yo estoy ocupando un lugar que si no me lo hubieran dado a mí, pues le hubiera tocado a otro, a un chavo a lo mejor. Que a lo mejor sí traía ganas. Que a lo mejor lo hubiera aprovechado. O sea, como que yo sentía que tenía un compromiso, pues no sé con quién.
a lo mejor conmigo mismo, Lo ¿no? que decíamos hace rato, ¿no? Sí, Es como que cargarse la responsabilidad de saber que hay alguien más esperando o que se quedó esperando en la fila y que tú tienes esa oportunidad. Así es, como para decir, no, ya ahí la dejo botada, ¿no? Entonces, pues por eso le seguí hasta el final y no, ha sido una experiencia maravillosa en mi vida. Eso es muy curioso porque a mí me pasó algo similar con la carrera de Derecho. Cuando yo terminaba contaduría, al último semestre tenía que ir por 2 materias. 2 materias extras que no se me habían podido acomodar. Y dije, bueno, tengo que ir por 2 materias extras. Dije, voy a tener que perder los sábados porque aparte ni siquiera pudieron ser en el mismo bloque, sino que una era en el primero y otra era en el tercero. O sea, era todo el semestre que tenía yo que ir 6 sábados al principio y luego 6 sábados al final del semestre, todos por las mañanas. Un amigo me invita y me dice que fuéramos a presentar examen a la Universidad de Veracruz. Yo la verdad no quería. Dice, vamos, y lo presentamos. Y dije, pues total, vamos. Presentamos examen. Desgraciadamente, digo por azares de, pues, mi compañero no quedó en la universidad. Yo quedé dentro de los seleccionados. Y ya recuerdo que cuando se iba a venir la época de inscripciones, yo decía, ya no quiero. ¿Para qué? Ya nada más voy, termino contabilidad y vámonos. Pero en ese entonces ya también por las cuestiones de mi trabajo, pues yo ocupaba el tema legal, digámoslo, no al tema de litigio, pero sí ocupaba partes legales en procesos administrativos. Claro. Pues ya, cuando se llega la época de inscripción, yo le dije a uno de mis amigos en común de los dos, ¿y sabes qué? No me voy a inscribir. Me dice, ¿cómo, cabrón? Digo, no, ¿sabes qué? Me dio hueva ya. Me dice, a ver, si fulano de tal hubiera quedado, cabrón, él iba a aprovechar la oportunidad porque lo apasionaba estudiar, porque él sí quiere ser abogado, cabrón. Tú tienes la oportunidad y nada más por tu hueva no la vas a estudiar. Y en ese momento yo me dejó mucho esas palabras y dije, cabrón, sí es cierto, o sea, estoy ocupando un lugar que posiblemente, digo, y ahí peor porque era alguien cercano, que él lo podía aprovechar y que él sí traía todas las ganas y toda la pasión por dedicarse al tema del litigio. Y me enrolé en el tema del litigio, el tema del derecho, que más adelante pues, me gustó bastante. Pero sí son de este tipo de cosas que, sí, así es. Que lo que le decía ahora en este punto, si nosotros tenemos el privilegio de poder comunicar, en este caso usted y con toda esa experiencia, pues yo creo que va por muy buen camino don Paco en el sentido de que lo siga haciendo y pues yo lo felicito en ese andar por hacer este cambio, o sea, de que si a usted le cierran una puerta o lo intentan callar, usted busque el medio y la forma pues para alzar la voz, y ya no solo la de usted, sino la de todo su equipo que tenga y las demás personas que lo acompañen en este andar para poder pues seguir haciendo un México más con más libertad de expresión, más información y demostrarle a todas las personas de cualquier medio político, de cualquier medio deportivo, financiero, etcétera, que busquen callar a las personas, pues demostrarles que ya hoy en día ya eso ya no es posible, que hay una estructura que afortunadamente nos permite seguir llegando, informando y opinando de eso que queramos. Creo yo que es bien importante y yo le felicito mucho esa labor y que no existan para usted esas brechas o barreras, pues que muchas veces son mentales y que, digo, me queda claro que tiene que ver mucho porque lo apasiona, pero que usted siga en ese ímpetu, la verdad. Me gusta. Muchas gracias, Osvaldo. Te agradezco mucho esas palabras. Y pues para cerrar, don Paco, me gustaría preguntarle por último 2 cosas. Y la primera tiene que ver por el medio. ¿Cuál es la música que a usted más le gusta? Porque usted ha vivido en un mar de música. Te voy a decir una cosa, ahí sí me la pones bien difícil. Más bien, te voy a decir los 2 únicos géneros que no le gustan. Ok. Son la chunchaca y la música de banda. Eso que andaban a llamar ahora el regional mexicano. Eso no me gusta. No es regional. Y en fuera me gusta todo. Ok. Todo, lo que me pongas. Para usted básicamente, para usted es muy importante la música, o sea, hay cosas que las tiene que hacer sí o sí con música. Sí, me encanta la música. Y la música de todos los tiempos. ¿Y eso vino a raíz de la locución o ya desde antes? No, toda mi vida, desde niño también. Pero eso ya es parte de lo que siempre me gustó. Y ahí hay un arte también para ir sabiendo cómo seleccionar la música y demás. Mira, yo no soy alguien
que sepa mucho de música. Yo digo, sé cuáles son los géneros más comunes y más conocidos y algunos exponentes, pero hasta ahí, ¿no? Pero para mí el tema es sacar lo que te diga, lo que te haga sentir, ¿no? Me encanta la música, el pop, ¿no? Me encanta el bolero, me encanta la zarzuela. No, todo lo que sea música. Desde niño hasta el día de hoy no hay un día en que yo no escuche música. Y que le contagie a lo mejor hasta querer cantarla. Sí, claro que sí. Qué mal, bueno. Porque soy mal cantante, pero por lo menos apasionado. Sí, por lo menos. Canto desafinado, pero con pasión. Así es. Qué bueno, Paco. Y por último, ¿alguna frase? Digo, me queda claro que por su vasta experiencia e historia con la que usted cuenta debe de tener muchas, pero una que en algún momento de su vida le haya servido para reflexionar, para cambiar de opinión, o estaba pasando por un mal momento y lo hizo reflexionar. ¿Alguna frase? ¿Sabes? También esas hay muchas que pueden ser importantes en nuestras vidas, pero hay una que yo recuerdo de haber escuchado hace muchos años, siendo yo muy joven, a lo mejor muy joven, no sé si niño, todavía no creo, yo creo que ya por lo menos adolescente, que es una frase que me hizo entender, porque es una frase de 3 o 4 palabras, que me hizo entender lo que es el mundo, lo que es la vida y lo que es la humanidad, que es una frase de Protágoras, que dice: el hombre es la medida de todas las cosas. Yo cuando escuché eso y lo entendí muchas cosas. ¿Cómo se lo compartiría usted a nuestra audiencia a la forma que usted lo entendió? Pues se lo compartiría como que por eso existe tanta riqueza y tanta diversidad de pensamiento y de credos y de preferencias, y probablemente algunas cosas que a mí y a ti y a otros nos puedan parecer hasta aberrantes, pero que son parte de lo que forma parte de lo que es la mente humana, ¿no? Y yo agregaría la mente y el corazón humano, ¿no? Entonces, pues esto yo creo que se conecta con aquello de que todo acto, de todos los actos humanos, ¿no? Pues son válidos, ¿no? Sí, es como analizar que a lo mejor en diferentes sectores la desgracia de cierta persona puede ser inclusive una situación privilegiada para otra. Así exactamente, es. ¿no? Sí, yo siendo muy joven escuché esto, creo que lo entendí, y a partir de eso entendí lo que es la diversidad, lo que es la riqueza enorme de puntos de vista. Y lo que para alguien puede ser riqueza, para alguien más no. Sí, incluso hasta expresiones de miseria humana, que si provienen de seres humanos, pues son válidas, ¿no? También hay que respetar. Claro, pues con eso nos despedimos el día de hoy. Reitero mi agradecimiento por la invitación y por tan excelente charla, y espero que haya una segunda, don Paco. Cuando tú me invites será un privilegio, como lo ha sido hoy. Y pues bueno, aprovechando este medio, don Paco, algún lugar donde lo quieran, donde guste que lo sigan, redes sociales. Sí, pues estamos en YouTube, en Región Perote. Región Perote, ok. Y en Facebook también, Región Perote. Y pues que se suscriban al canal de YouTube y que nos sigan en el Facebook, por Perfecto, supuesto. Y pues ahí que estén atentos al contenido de bastante calidad que irán subiendo ahí a Región Perote. Muy bien, don Paco, pues a todos los que nos vieron o escucharon en este episodio les agradecemos, y bueno, nos despedimos entonces con esta célebre frase, que es que el hombre es la medida de todas las cosas. Sí. Llevémonoslo de tarea y aprendamos a vivir en esa medida que nosotros habremos de reconocer si es buena o mala desde nuestra trinchera, desde nuestra vivencia o perspectiva personal, y que esta frase vaya sumando a las anteriores en la búsqueda de la pregunta muchas veces realizada, pero muchas veces más incomprendida, hacia dónde ir. Sin más, don Paco, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la aceptación, y nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias a ti, Osvaldo.